Bienvenidos a un nuevo podcast. Este podcast es súper especial porque tenemos a uno de los mejores baterías de nuestro país. Además, súper reconocido en Europa y una bellísima persona. Os tengo que presentar a Chus Gancedo. He querido hacer este podcast un poco práctico, no solo la parte teórica y que nos cuente su vida, sino que también nos acerca un poco más ciertas técnicas o ciertos aspectos que quizá yo pienso que no sean tan populares. Así que espero que lo disfrutéis. Antes de nada, aquí abajo os dejo el link a Drummer Up, a su curso de técnica de manos y a su método, Vasos Comunicantes, el cual tengo que deciros que es una auténtica pasada. Sigo aprendiendo muchísimo después de haberlo trabajado ya varias veces. Antes de empezar, tengo que decir también que vais a ver durante los primeros 45 minutos solo su plano, es decir, solo le vais a ver a él. ¿Por qué? Porque una de las cámaras, la cámara que me enfocaba a mí, falló. Después sí que me vais a poder ver la cara, así que nada, a pasarlo bien. Quiero daros la bienvenida a Chus Gancedo, así que muchas gracias, Chus, por dejarme tu tiempo Muchas gracias a ti. El trabajo que estás haciendo. Una pasada. y nada, quiero preguntarte, Chus, cómo, para la gente que no te conozca, un poco cómo te definirías como músico. Es complicado, es complicado. Bueno, siempre suelo decir que soy el mejor amigo de los músicos, porque soy batería. Pero la historia es que yo, a la hora de definirme, yo creo que soy un currante. Ujú. Soy un tío que me gusta trabajar y me satisface pues no estar contento con lo que estoy haciendo y siempre ir buscando cosas y llegar a un punto en el que dices, no, hay que seguir currando. Esa es la historia. Yo creo que es la clave Eso de es. todo el trabajo que haces, que además por eso eres tan reconocido aquí en España y yo creo que, bueno, luego ya veremos cómo puedes también en el género progresivo, todos estos Sí, géneros que se suelen atravesar muchísimo a personas como yo, que suelen tocar algo más normal, algo más lineal, claro. y yo creo que ahí tienes un poco el resultado, ¿no?, de tu trabajo, de que también lo enseñas. La historia es que yo siempre he querido tocar un poco de todo. Ujú. Y es una cosa que sigo con la idea de hoy voy a hacer algo de fusión, algo de jazz, algo. Porque sí que es cierto que hoy en día yo creo que se está perdiendo eso un poco. La gente se especializa demasiado en algo Mm. y no salen de la caja, ¿no? Y Ya. la historia es que tienes que obligarte a ponerte en situaciones donde tienes el culo apretado y es donde se aprende. O sea, Totalmente. yo me he obligado muchas veces a coger bolos que lo más fácil hubiera sido quedarme en casa. Ujú. Pero lo haces porque quieres aprender y quieres lanzarte ahí. Y como mejor aprendes es cagándola. O sea, y lo hice muchas veces y sigo haciéndolo. Pero ¿En qué género crees que has aprendido más? ¿O de qué género, estilo musical has sacado más cosas? más cosas, bueno, depende un poco de qué es lo que quieres hacer. A ver, por ejemplo, tuve una temporada que escuchaba muchísimo rock y tal, luego me metí más en el rock progresivo y luego el jazz fusión y de todo he sacado algo. Ujú. De todo he sacado algo. Del rock progresivo aprendí mucho el tema de las métricas y el poder aprender estructuras de canciones complicadas, porque en el jazz no ocurre eso. En el jazz lo que son las estructuras suelen ser fáciles, lo que es complicado es el trabajo de las dinámicas, las texturas. De cada cosa sacas algo. Mm. Entonces juntas todo y a veces pasan cosas, otras no. Quiero preguntarte para ir un poco en orden y empezar un poco a enfilar alguna cuestión. Tus inicios, ¿cómo empezaste con la batería, con la música en sí, en general? Sí, ¿Y por qué? Un poco, ¿cuál fue la chispa? sí. Bueno, siempre lo suelo contar. Yo tengo un hermano que tiene 5 años más que yo y él escuchaba muchísima música. Y yo me acuerdo que en mi casa se escuchaba muchísima música y siempre me fijé en el tipo que estaba ahí atrás, en el batería, ¿no? Estaba sentado, el único que estaba sentado en un grupo. No entendía muy bien qué coño estaba pasando, qué hacía con los pies. Yo creo que era una cosa mística, ¿no? Cuando tenía 7, 8 años, me gustaba por eso, porque no entendía qué es lo que pasaba, ¿no? Ujú. Y poco a poco, pues bueno, al final di tanto la tabarra a mis padres que me compraron una batería. Yo creo que tenía 12 años, 12 o 13 años, no me acuerdo. Y sí, ahí es cuando empecé a darle y yo creo que todavía siempre hago la misma broma. Mi madre está esperando a ver si me pasa la fiebre ya. Tengo 44 años ya. Pero y ahí sigo, o sea, Mm. y espero seguir. Qué guay.
Qué guay. ¿Cuál fue tu primer set de batería? Sí, tuve una Pearl Forum Series. Perfume. Una Pearl que funcionaba genial. De hecho, creo que todavía está por ahí danzando por Madrid. Se la vendió un amigo de aquí Ah, y él se la vendió a otra gente y sigue funcionando. Es indestructible esa batería porque hice de todo con esa batería. Y sí, ese fue mi primer contacto con la batería. ¿y cuando empezaste, qué inquietudes tenías? ¿Qué es lo que querías aprender? Sí, mira, yo cuando empecé a escuchar música eran los 90 y era la época en la que Metallica y Sepultura y todas estas cosas me volvían loco. Y a mi hermano también. Y sí que es cierto que al principio cuando coges la batería e intentas emular, pues lo que estás viendo es tocar rápido y ese tipo de cosas, ¿no? Hasta que empecé a tocar con un grupo de aquí que se llama Invoque y me pasaron un montón de música que yo desconocía, entre ellos Led Zeppelin y Deep Purple y todos los clásicos, y entendí, sobre todo con Zeppelin, empecé a entender el concepto del groove y del espacio entre las notas, ¿no? Es mucho más complicado hacer sonar y caminar un tema más lento y entraban un montón de factores más ahí. Entonces empecé a cambiar, a escuchar otras cosas y me vino genial, la verdad. Qué guay, Me vino muy bien. qué guay. ¿Y qué temas se te atravesaban? Quiero decir, Sí. Es curioso, ¿sabes lo que se me atravesaba? Y yo creo que nos pasa a todos los rockeros. Todo lo que no sea par. ya, Todo lo que sean, sobre todo, música basada en tresillos. Mira, por ejemplo, te toco algo. Esto era incapaz, totalmente incapaz de hacerlo sonar. No entendía muy bien la subdivisión y ese tipo de cosas, y hasta que no empecé a escuchar otras cosas, entendía, vale, ahora sé lo que es un shuffle. Esas necesidades te llevan a tener que escuchar otra música. Ujú, Es que, ujú. tú fíjate, parece lo más sencillo del mundo y no lo es. No lo es. O sea que eso es. Yo creo también un poco por la experiencia ves cosas atrás y dices, esto a mí se me atragantaba muchísimo y ahora es algo que Eso es. sale solo. Pues. Y ahora se te atragantan cosas que de antes te hacías con facilidad. Eso me pasa mucho, por ejemplo, con el doble hombro y cosas que tocaba de antes y como hace décadas que no utilizo, es como, yo sabía hacerlo, pero ya. Ya. Y cuesta recuperar, pero bueno, es volver. Ahora mismo, em, sobre todo este proceso de aprender cosas nuevas desde que empezaste, todo este proceso mirando atrás, uniendo poco a poco los puntos, ¿qué mentalidad o qué parte de tu mentalidad ha cambiado con respecto a la progresión de aprender algo en la batería? Quiero decir, ¿cuál dirías tú que es ese punto más determinante a la hora de progresar? Sí, yo creo que de antes tenía más miedo a las cosas. O sea, era un poquitín más cerrado. Es como, quiero aprender este lick, quiero aprender esta cosa porque si tal tipo lo toca, yo también lo tengo que tocar. Y es ridículo eso, porque no te lleva a ninguna parte, te lleva a imitar a alguien. Yo creo que con el tiempo he aprendido y cada vez lo hago más el hecho de, si este tío ha tocado esto, quiero saber de dónde viene eso, ¿no? Entonces, de esa forma acabas teniendo tu propia voz. O sea, gente como Vinny Colaiuta o Dave Weckl, que son genios, es una cosa inalcanzable. Te das cuenta que tocan pocas veces la misma cosa. ¿Por qué? Porque tienen, por así decirlo, un horizonte musical gigantesco. Y ves una parte, ves solamente la parte de arriba del iceberg, ¿sabes? Ya. Entonces, la historia, yo lo veo mucho también en las redes sociales, que la gente tira a aprender licks directamente. Pero la música no son licks, ¿A ni qué te es refieres con Leaks para lick que la es gente? frases hechas, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, Sí. mira, hay un lick que se utiliza muchísimo, que es uno de los mejores baterías de la historia, que se llama Tony Williams, que tiene un lick que se utiliza muchísimo, es este. La gente que lo hemos aprendido lo utilizamos tanto y es tan chulo esto que se acaba desvirtuando. Es como, deja de hacer eso ya, ¿no? Entonces se trata un poco de buscarle las vueltas a esto. O sea, cambiar de mano o hacer Sí, mil innovar, cosas. ¿no? Y eso, pues si no, acabas tocando lo mismo. Entras en la lavadora esta de no salir, de tocar siempre, tocar licks, que es lo que hay que intentar evitar. Total, total. Sí, porque lo estoy viendo muchísimo desde, pues, ahora salen en redes sociales un nuevo Sí.
yo qué sé, batería de moda, vamos a ponerle, que tiene una forma de tocar muy peculiar y todo el mundo, como está de moda, vamos a tocar lo que esa persona toca. Luego, dentro de 2 años, todo el mundo toca igual que esa persona. Sí. Y luego hasta que vuelva a salir otra moda. A ver, está bien. A ver, hay que pasar por eso, ¿no? Yo siempre, cuando veo algo nuevo, me lo intento sacar, pero siempre hay que intentar llevarlo a tu terreno, ¿sabes? Porque si no, es que no acabas de... Mira, por ejemplo, hace un tiempo saqué un lick que me gustó mucho, que era, ¿cómo es? Que puede ser un coñazo tocado así, pero si empiezas a cambiar un poco y a moverlo por la batería... Ahí empieza a sonar, empieza a haber un poco más de música. Y si ya lo metes en un contexto... Ese tipo de... Ahí empieza a tener un poco más de sentido todo, ¿sabes? Pero bueno, el problema es tocar demasiado ese tipo de cosas y hacer que el resto de la alma se gire como deja de tocar cosas raras. Pero bueno, hay que investigar. A mí me encanta investigar como este instrumento. Qué guay. Qué guay. Sí, la orquestación yo creo que lo cambia todo al final. Si eres capaz de todo esto que aprendes en redes sociales, le das una vuelta y lo haces propio. Hay gente como Eric Moore. Eric Moore, la forma de orquestar las frases que tiene. Yo estuve tocando con él. Me invitaron en Grecia a hacer Lo vi, sí. en el Tram Lab ahí en Grecia. Y pude estar al lado de él y al lado de Gergo Borlai viendo un poco qué es lo que tienen en la cabeza esa gente, ¿no? Y la cantidad de música que tiene. O sea, tiene todos los licks del mundo, pero los toca de una forma tan musical y es tan rápido y tan inteligente a la hora de meterlos. Porque al final esto tiene... Como no, esto se ve un poco la cabeza que hay detrás de la persona que está tocando, ¿no? Y ahí ves que, coño, están pasando cosas que no habías visto nunca, ¿no? Y cuando estás al lado te das cuenta de ello, más que sentado delante de un ordenador. Ya, me encanta Eric Moore. Es una bestia. Y es un tío genial, ¿eh? Sí. Es un tío genial. O sea, la verdad es que me sorprendió. Tío de puta madre. Sí. Total. Un poco con tu formación, para que la gente que no te conozca un poco, pues, de dónde aprendiste más. Bueno, yo empecé a recibir clases particulares de un batería que se llama Ito Luna, que es súper amigo mío, sigue de vez en cuando quedamos, es un tío genial. Es el primero que me enseñó un poco a leer y a coger los palos como Dios manda, ese tipo de cosas. Y luego ya empecé a escuchar otras cosas y empecé a recibir clases de un batería genial que se llama Miguel Ferreira, que vive en Madrid. Y él es el que me abrió un poco la puerta de todo el tema de la métrica, ese tipo de cosas. Luego ya conseguí dar un par de clases con Salvador Niebla en Barcelona y ahí me preparé me dieron una beca para ir a estudiar al LCCM en Londres. Y ahí estuve estudiando con gente cojonuda, entre ellos, por el que iba realmente, se llamaba Pete Feldman. Se llamaba porque ha muerto hace un par de años. Y era un puñetero genio. O sea, la definición de un genio. Un tipo que tocaba cosas que no eran normales, para nada. El primer día de clase me acuerdo que la gente se salía por la puerta. Mientras hablaba le está tocando 15 aquí, 11 en otra mano y explicando un poco qué es lo que íbamos a hacer hoy. Y dices, esto no es posible. Y nada, ya sabes que la vida a cada uno a veces no es justa. A veces no lo es. Y ese tío se merecía mucho más de lo que consiguió, sí. Quiero un poco preguntarte, ahora que estás asentado, porque tú eres profesor de historia, ¿no? Eso es. ¿Combinas esa profesión de profesor con tocar bolos, sacar tus temas? Y Sí. ¿Qué tal lo llevas? Mucha gente me dice que... Muchos compañeros de trabajo me dicen que qué tal llevo mi hobby. Y lo dicen por mi trabajo, de verdad. O sea, a mí me encantaría poder dedicarme exclusivamente a esto. Pero mi forma de tocar y mi mentalidad yo creo que no funciona exactamente bien con el negocio de la música en España. O sea, si quisiera hacer algo en lo que yo hago, sería mucho más fácil. Primero, no vivir donde vivo. Tendría que irme a Madrid o a Barcelona fijo. Y posiblemente igual fuera del país también, porque a mí me gusta innovar y investigar este tipo de cosas, como a un montón de gente también. Pero sí que es cierto que el poder trabajar en otra cosa me permite hacer lo que me dé la gana. Tocar con quien quiera, hacer lo que quiera, que es algo que no podría estar en esa situación si dependiese solamente de esto, ¿no? Bueno, son objetivos. Nunca sabes. Y luego también me encanta mi trabajo. Soy profesor de secundaria de historia y me lo paso genial mi trabajo.
Pero siempre que me preguntan, ¿y si te apretan de verdad, qué es lo que elegirías? Esto. Pero bueno. ¿Crees que ahora mismo se podría vivir de la música aquí en España siendo batería? Sí, sin duda, sin duda. Si sabes acompañar a gente y tienes habilidades sociales, Hmm. no hay problema. Yo diría casi primero las habilidades sociales y luego tocar. Yo creo que van por ahí los tiros. Ajá. El networking, ¿no? Lo que es hacer contactos también. Y luego, a ver, tú ten en cuenta que muchas de las giras te vas a pasar 3 meses con una persona metida en una furgoneta. Por mucho que toques, Se tiene que- tienes que ser una persona con la que se puede llevar uno bien. O sea, conocemos muchos casos de gente que se sale y son buenísimos, pero no se puede ir a una esquina, a esa esquina con ellos. Ya. Entonces, la vida como todo es un equilibrio de cosas, ¿no? Y yo creo que fundamental es una persona y detrás qué es lo que hace, en ese orden. Ujú. ¿Consideras que ahora mismo como está planteado el tema de redes sociales, eh, tira más lo que es llamar la atención, redes sociales, Sí. que el talento o el trabajo o el esfuerzo, ese esfuerzo que tú inviertes aquí en la batería, investigando por Mm. tu cuenta? ¿Crees que se valora mucho más ese, vamos a llamarlo, es la imagen en sí de redes sociales, de llamar la atención? Porque sí, aunque no tengas tanta preparación, tanta... Pero es que realmente hay mucha discusión con eso. Mm, Pero yo la veo como que son dos tipos de músicos diferentes. Hay músicos con unos talentos bestiales que buscan ese seguimiento, ese impacto en las redes sociales, y hay gente que lo que está buscando es un impacto bestial en los músicos con los que toca y los artistas para los que trabaja. Entonces creo que son como dos cosas diferentes. O sea, en las redes sociales, por supuesto que se está buscando el impacto mediático y a ver quién la lía más gorda, que me parece genial y hay que tener un talento bestial para hacer eso. Pero eso no lo puedes extrapolar al mundo ya. de hacer bolos y acompañar artistas, porque no funciona. Hay poca gente que lo puede hacer. Miguel Lamas es capaz de hacer las dos cosas, pero Miguel Lamas solo hay uno. O sea, la historia es esa, pero muy poca gente puede hacer esas dos cosas, ¿sabes? Y yo tengo muy claro que soy nulo en las redes sociales. Yo lo utilizo como una especie de diario. Yo subo mis cosas ahí, hoy he tocado aquí, hoy he hecho esto, hoy he estado estudiando esto, pero sin más historia. Si quisiera planteármelo, tendría que hacer otra cosa. Tendría, ni siquiera me lo planteo, ¿eh? O sea, estoy bien como estoy. Estás a gusto. Vale, con respecto a este tema del panorama en redes sociales, ¿cómo ves tú la tendencia musical? Es decir, ¿a qué está tendiendo más la gente Sí. a ver, a disfrutar? ¿A qué contenido crees que Eh, vamos a estar más bueno, acostumbrados a ver? lo primero que estoy viendo es que eh, estamos en la sociedad de lo inmediato, ¿no? Mm, Entonces la gente quiere que sus artistas publiquen temas de semana a semana. Pero si te das cuenta, están publicando temas. Ya no existen discos ni álbumes, ya. como no hay colecciones de temas, sino que hay gente que va sacando, sobre todo que tengan que tener vídeo para poder subirlo en las redes sociales, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que se está perdiendo un poco la perspectiva de bandas. Si te das cuenta, ya no hay bandas. Hace poco escuchaba en una entrevista de alguien, fíjate lo que era el top 20 de hace 10 años, de hace 15 o 20 años, eran bandas y había algún artista. Pero ahora mismo son todos artistas en solitario Ujú. y alguna banda que queda todavía por ahí. Entonces, creo que ha cambiado completamente esto. O sea, ya no hay bandas con una visión de vamos a crear esta colección de canciones. No, no, se van soltando. Y luego, a la hora de la batería, ya hablando del instrumento, creo que ha cambiado muchísimo todo. Desde el sonido, la función que tiene. Mm. Y creo que cada vez se está integrando más electrónica y acústica. Incluso la acústica está ahora mismo intentando sonar como baterías electrónicas, que me parece cojonudo, me parece una idea cojonuda. Sí. Pero es curioso cómo cambian las cosas, ¿no? Los sonidos de hoy en día eran sonidos vintage hace 15 años. Y ahora el sonido como puedo tener yo ahora mismo es un sonido antiguo. No sé, yo voy a hacer como a la hora de vestirme, que es quedarme en el sitio a esperar a que todo gire hasta que vuelva a estar remo. Eso es los ciclos de moda, ¿no? Sí, Supongo sí, que sí, sí. también ahora que se llevan ciertos temas de vintage. Claro. A ver, si lo tengo que hacer, lo he hecho un montón de veces, cuando tengo que grabar para gente y tal, pongo el sonido que haya que poner, ¿sabes? Pero si me dan una batería y dicen, saca tu sonido, me gusta las cajas un poquito intensas, Sí.
sobre todo los timbales de arriba un poquito intensos, los de abajo bastante abajo. O sea, es como me ha gustado siempre. Ya. Ahora estoy viendo que sobre todo Love está muy abajo, sobre todo las cajas. Y oye, si funciona, hay temas que suenan geniales así. Con mi sonido no sonarían así. Pero bueno, mi tendencia es esta. Estoy viendo muchos, porque yo estoy como más metido en el metal, Sí. esa combinación de parte electrónica con el Octopath, Sí. metiendo sonidos muy electrónicos que quedan muy bien. Y luego los bombos ya no son los míticos bombos de hace, no sé, 20 años. Es que Ahora, hemos pasado por una etapa muy mala. Todos los bombos sonaban igual de todos los discos. eso es. De hecho, era el mismo plugin, todos utilizaban el mismo sonido. Entonces hoy en día yo creo que ya por fin se está cambiando eso un poco. Yo lo que veo es que hay, por donde lo mires, muy buenos baterías, independientemente del grupo. A ver, de hace 15 años para acá el nivel ha subido Muchísimo. a lo bestia. Porque todo el mundo, de antes era complicado tener acceso a información. Y ahora mismo hay un exceso de información, que también es otro problema, que la gente... No sabe quedarse con nada. Sí, está como, siempre digo, que es como un perro abandonado en la carretera persiguiendo coches, que no sabe para dónde tirar. Que tampoco es malo. O sea, el hecho de tener un montón de recursos ahí en el saco está muy bien. Pero es lo que decía antes, es complicado tener tantos recursos y seleccionar, porque ahí cuando seleccionas es cuando consigues tener tu voz. Si no, acabas pues eso, siendo una colección de otros. Sí, que luego también, hablando de los fills y de los leaks, estos de los que estamos hablando antes, vas mirando en redes sociales ciertos... este me gusta, este también, me lo guardo, me lo aprendo, tal. Pero luego dices, joder, que vale, después de un tiempo con ello, ¿qué haces? Yo creo que yo, por ejemplo, ahora que estoy con tu libro, sí. Veo que hay un sentido coherente, que hay una metodología, que las frases tienen un sentido, y esto también, expresando mi opinión, da como mucha calma a decir, vale, me pongo con esto y vamos a saber hasta dónde llegamos y dónde profundizamos con el método. Es que yo, cuando escribí el método, lo hice sobre todo pensando un poco en cuál es la situación hoy en día, que hay gente que toca genial, en la batería, se toca una batería de desparrama, es una maravilla, pero muchas veces no saben lo que están haciendo, o les das un pad y no saben ni lo que es un rudimento, ni nada. Es decir, es como que han construido la casa, pero con los pilares muy débiles, ¿sabes? Entonces, hay gente que toca, a mí me gusta mucho más que lo que toco yo. La historia es que el problema es que si haces eso te acabas estancado. Es como los corredores del fondo que llega un punto que chocan con el muro, que ya no, que hagan lo que hagan, tienen que encontrar alguna forma de sortear ese muro. Entonces, yo creo que, o sea, lo que es la técnica básica, la métrica, sobre todo, tener claro ese tipo de cosas te ayuda a tener pues, unos pilares geniales para luego hacer lo que te dé la gana. Porque si eso no está en el sitio, o se cae o no puede seguir haciendo pisos. No tiene más. Pero es duro. Claro, es mucho más fácil sacarte, pues volvemos a la frase del mes de no sé qué, es mucho más sencillo. Sí. A todo el mundo le encanta. Es un coñazo sentarte y practicar las cosas que hay en el libro. No estoy diciendo que el libro sea un coñazo. Pero yo, por ejemplo... Es más fácil lo otro, pero claro, vivimos en una época en la que se premia más una cosa que otra, ¿no? Yo veo sobre todo mucho potencial a aquello que me cuesta. Cuando veo algo que es muy fácil, no le meto tanto foco. Claro, o sea, lo aprendo, me quedo con ello, pero digo, no rechazo lo que no me gusta, es al contrario. Y en tu libro me pasa una cosa, que llevo mucho tiempo como no estancado, sino decir, no quiero seguir avanzando porque quiero potenciar esto. Me falta todavía tenerlo un poco cogido. No, eso está genial. Yo también lo veo de la misma forma. O sea, hay muchas partes en el libro, sobre todo la parte de coordinación entre bombos, o sea, pies y mano. Ahí me fui a por los de Úbeda. Y hay un momento ya en el que dices, cuando lo estuve trabajando en su época, digo, paro ya o sigo un poco más. Y siempre un poco más, a ver qué pasa. Entonces, joder, me ha ayudado mucho. Por ejemplo, mucha gente me dice, joder, ¿para qué sirve esto? A ver, si estás, por ejemplo, tocando un ostinato en 5 abajo y estás tocando frases de 3 arriba, ahora sabes cómo suena una frase contra otra. Claro. Si estás en una situación musical en la que alguien está tocando en eso
y tú estás tocando otra cosa, no te vas a perder nunca, porque sabes cómo encaja un ritmo contra otro, ¿sabes? Entonces, eso es lo bueno que tiene la batería, estás estudiando ritmo, ¿sabes? Ah, Entonces, te ayuda a juntar ese tipo ya, de cosas. Claro, tienes que verte en ese contexto, tienes ¿vale? que tener claro. Claro. Totalmente. Un contexto de bateristas, que ahora me viene a la mente el tema. Suele ser, o yo por ejemplo, lo he experimentado desde que toco la batería desde los 17, Sí. siempre que he tocado con gente, soy yo el que tapa al resto. Y tengo muchos problemas a la hora de poder, Ajá. ¿cómo decirlo?, de escuchar todo nítido en los inners, por Sí, ejemplo. mira, curiosamente ahora que dices esto, mira, esto me cambió la vida. O sea, hubo un momento en que incluso dije que dejo de tocar en bares. No. Porque si tengo que tocar en bares, voy a acabar tocando con hot rods, con estos palillos que, a ver, todos los grupos a los que toco, muchas veces cuando tocamos en sitios muy pequeños, tengo que tocar con ellos. Mm. Pero los odio. ¿Por qué? Porque lo primero, no hay dinámicas. O sea, puedo tocar simples, dobles muy mal, pero todo suena igual. Mm. No puedo tocar más bajo porque ni suena ni más alto, ¿sabes? Y los timbales suenan horribles. Pero claro, no se puede hacer el bolo. Sacas adelante el bolo, ¿no? Pero la historia es que ya un grupo de metal o tal, hay que darle, tienes que Claro. tocar. Y por lo menos tiene que estar, tienes que escuchar todo lo demás. Entonces, yo con los in-ears, vamos, lo primero me sirven como tapón y lo segundo es que voy con mi propia mesa y me hago mi mezcla, entonces soy feliz, porque sueno igual en un bar que en un sitio grande. ¿Y esos tapones son hechos a medida? Eso es Son... a medida y eso es Ajá, con 4 vías y toda esta qué historia. guay. Y está muy bien, pero tampoco hace falta que sean a medida, acostumbrar, sobre todo acostumbrarte, porque hay que aprender a usarlos. Acostumbrarte a estudiar y luego a ensayar siempre con tapones te está quitando volumen y estás alargando un poco tu Tu vida vida como auditiva. persona que escucha cosas. O sea, Sí, porque es normal, es que estos son muchos decibelios constantes. Yo tengo una pequeña caída ya aquí por echarles. Además, claro. me lo dijeron, fue muy curioso, cuando me hice una audiometría me dijeron, o trabajas en algo del metal, y digo, no, no hace años que no, pero o trabajas en algo del metal o tocas la batería, justo, y lo sacó y tienes por el Charles aquí en la izquierda. Curioso. Vale, pues bueno, no tiene más. Qué cosas. A mí me pasa en la derecha. No sé si En la puede... derecha, O igual el el china, Raid o el China. yo creo. Es Por eso lo más... pongo tan lejos, para no poder, no poder alcanzarlo. Sí, yo una cosa que hace 2, 3 años empecé a bajarle el volumen a tocar metal Sí, y me puse los in-ears y encima de los in-ears sí, me metía el casco, los cascos los de... cascos. Lo que pasa es que a veces esos cascos lo que hacen es subirte un poco los graves. A veces acaba, yo los he probado en su momento, me sonaba todo como muy grave, Sí. ¿sabes? Que igual es una sensación, al cortarte totalmente los agudos parece que suena todo más grave, ¿sabes? Sí. Pero yo creo que hay que aprender a utilizarlos. Ujú. Y en tu caso igual necesitas algo a medida, ¿sabes? Yo Para... creo que sí, porque en mi caso es como decir, vale, para poder oírme necesito subirme más. Si me subo más, Claro. estoy No, en no, no, dos, no, no, en eso, 2 años estoy sordo. además que se nota eso. Y Sí, luego con claquetas y tal, la gente se pone las claquetas a tope en los cascos. No lo necesitas porque no tienes por qué seguir la claqueta, sino que tienes que ir en conjunción. Ya sé que suena muy ujú, etéreo todo esto, ¿no? Pero la historia es que tú no tienes que escuchar la claqueta, sino la música y a la vez una ayuda que tienes ahí para poder eh, tocar en el sitio, ¿no? Benny Greb, por ejemplo, mm, hace poco le escuché que quita el uno de todas sus claquetas, porque se obsesionaba mucho con ir en el centro. Y eso hacía que no caminase muy bien la cosa. No tienes porque estar totalmente clavado. A ver, hay que intentarlo, ¿no? Pero bueno, yo sigo obsesionado con ese, ¿no? O sea que yo sí sigo obsesionado. Pero sí que es cierto que el metrónomo es una ayuda. O sea, Siempre tocas con metrónomo. pues depende, mira, eso es otro tema importante. Hay gente que no sabe tocar sin él, que ha tocado tanto con metrónomo que le quitas el metrónomo y es como que le falta alguien que esté tirando de él, ¿no? Ya. Entonces, yo cuando puedo, toco sin el metrónomo. Cuando veo que hay algún conflicto o que yo estoy subiendo o bajando o que no tengo muy claro los tempos de las canciones, metrónomo, Ujú. ¿sabes? Y a mí me gusta mucho porque además cuando grabo conciertos y estoy siempre con el metrónomo puedo comparar entre, mira, ¿por qué me sentía aquí de esta forma? Mira, porque estoy adelantándome un poco, estoy un poco por detrás. Y eso te ayuda. Total, Es como ir al médico. Mm, totalmente. Y cuando tú que te centras más en el género progresivo, mm. eh,
Claro, ¿cómo lo combinas? Porque hay compases que caen Sí, sí, sí. muy cuadrados. Luego el siguiente compás se... Sí, mira, yo empecé a entender todo el tema y se lo recomiendo a todo el mundo, porque ahora mismo si empiezas a escuchar rock progresivo directamente escuchando Animals as Leaders, no vas a entender nada de lo que te está pasando ahí. te mueres. Sí, vas a sacar cosas, pero hay que ir hacia atrás, ¿no? Yo recomiendo a la gente sobre todo escuchar King Crimson, Yes, sobre todo King Crimson y Yes, ¿Mm? porque utilizaban los compases de forma muy musical. En King Crimson puedes escuchar compases de amalgama, polimétricas, que es alguien está tocando en 5/4 y alguien en 5/8 o 5/16. Hay casos donde se produce eso. Entonces hay unas tensiones rítmicas bestiales. Entonces ahí puedes aprender un montón de cosas. Y luego la historia es ir a por los impares. Mm, En tres, por supuesto que todo el mundo tiene que trabajar, pero 5, 7 y 9. sí. Solamente con 5 y 7, que son combinaciones de 2 y de 3, no tiene más. Puedes hacer cosas muy chulas. Y luego interiorizarlo. El hecho de que tú puedas tocar en otro compás dentro de ese 5 o de ese 7. Eso es genial, porque nosotros somos una sociedad del 4, somos la sociedad del 4x4. Si nos sacan de ahí nos vuelven locos. En la India el 7x8 es lo normal. Entonces, ¿sabes? La Ya. historia es que tenemos que ir siempre a nuestro terreno común, que es el 4, ¿no? Entonces tienes que saber cómo son un 5/4, un 7/4, un 9/4 y poder moverte con facilidad. Fácil no es, pero hay que trabajarlo, no tiene más historia. Un poco para la gente que igual se sienta Mm. interesada en explorar, un poco rascar la superficie de este tema más Sí, progresivo. ¿Cómo se podría iniciar? ¿En qué le dirías? Pues mira, empieza con mira, rudimentos. pues al igual que mucha gente que me pregunta sobre el tema del jazz, le recomiendo siempre Louis Armstrong y luego poco a poco escuchar algo de Miles Davis, del principio sobre todo, y luego hay empezar a escuchar algo de Weather Report, Fusión, para que vayan viendo toda la historia, ¿no? En el tema del rock progresivo, te recomiendo un disco de Yes que se llama Close to the Edge. Para mí es el mejor disco de Yes y posiblemente uno de los mejores discos de la historia. Solamente en el primer tema, que son esos 20 minutos, Close to the Edge, ahí está pasando de todo. Bill Bruford es el batería Ujú. y ahí está pasando de todo. Hay polimétricas, pero si lo analizas son cosas muy complicadas, pero lo hacen caminar y está grabado todos a la vez, cosa que hoy en día ya no ocurre. Todos están grabando, entonces hay una tensión genial, ¿no? Entonces hay pequeños arreglos en 5/8, variaciones sobre el mismo tema, ahora te lo toco en otro compás, o el batería se está desplazando frente a lo que están tocando los demás. Eh, vamos, te lo recomiendo. O Vale. sea, y luego hay cosas más modernas. O sea, si quieres ir un poco al rollo duro, el primer disco que sacó Virgil Donati en solitario, no me acuerdo cómo se llamaba el disco, pero bueno, ahí hay una demostración de un tipo que viene de otro planeta, porque ya tiene muchos años ese disco y hoy en día sería rompedor si lo sacan, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas. Hay un tema que me volvió loco, que cuando lo escuché la primera vez no entendí nada de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, imagínate, eh, el tema empieza con el bajo y el bombo haciendo esto, y tu cabeza dice 1, 2, 3, 4. No, porque después pasa esto. ¿Qué está pasando? Pues el tipo está tocando la primera de cada tres semicorcheas, es decir, ¿vale? Vale. Y encima está tocando en 7/8. Pues cada tres compases vuelve otra vez a funcionar. Entonces se genera ahí una tensión. Va a venir ahora a la cabeza, ¿sabes? Entonces, Súper guapo. eso genera ahí algo que puede Sí. caminar, que va caminando, cuesta entender al principio, pero luego le acabas pillando el rollo, ¿sabes? Y eso me volvió loco, le di vueltas, no entendía. Me pasó también con otro corte que hacía, que pillé vine con la Utah, ya en un contexto más de fusión, que era, por ejemplo, en un tema de un disco de Robin Ford, estaba tocando un groove muy sencillo y de repente tocaba esto.
Y yo, Manolo, dije, ¿qué hostias está pasando ahí? ¿Qué ha tocado ahí en medio? ¿Se ha equivocado? ¿Qué es eso? Se equivoca. Entonces, generar una tensión bestial. Me di cuenta que estaba tocando la primera de cada 5 semicorcheas. Es decir, ese tipo de cosas es métrica, es estudiar métrica, saber cómo suena una frase sobre otra. Que serían las ilusiones rítmicas. Eso es todo, llámalo X, ¿sabes? Ah. Entonces, mola pasar por ahí. Hay baterías como Gavin Harrison, que es un tipo súper elegante a la hora de tocar ese tipo de cosas y me suenan genial, porque está todo en el sitio. O sea, Gergo Borlai, por ejemplo, que es mi batería favorito hoy en día, cuando hace este tipo de cosas es como un martillo neumático, o sea, es perfecto todo lo que toca. Entonces genera una tensión. Esto yo lo considero como hacer un chiste, como contar un chiste. Si te das cuenta, la mayoría de los chistes es una frase que tiene sentido en otro contexto. Entonces lo metes en ese contexto y dices, es surrealista, ¿no? Pues esto es lo mismo. Estos son ritmos que en otro contexto son normales, pero metido ahí es como, hostia, que esto es una broma, ¿no? Entonces yo lo veo así. Hay que tener cuidado también con la persona que está constantemente contando chistes porque te van a ganar matarla, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado cuánto cuentas el chiste, ¿sabes? Llevé al concierto de Dream Theater Sí. hace un año a Avilés, a un amigo. Sí. Claro, él no toca, Hostia. le gusta mucho el metal, pero no le gusta el progresivo. Hostia. No sabía qué estaba ¿Sigue pasando. siendo amigo tuyo? Creo que sí. Claro, se quedó como... Sí. Es una avalancha. O sea, decía, ¿Qué es me esto? encanta, No pero no entiendo nada. entiendo nada. O sea, me encanta, pero no sé qué me está pasando en mi cabeza, pero claro, tú piensas que va a caer en un sitio determinado. Está fuera. Bueno, y ya, mira, pues algo, esa sensación yo la tenía y la sigo teniendo y me encanta tener esa sensación de qué cojones está pasando aquí. Hace cosa de un año fui a ver a Bilbao una gira de una serie de guitarristas que son bestiales, entre ellos un tipo que se llama Gardiner, ¿cómo se llamaba? Alex Gardiner, me parece que se llama. Bueno, eso es una pasada. De hecho, desde la primera canción hasta tocaron media hora, pero ya, o sea, me daba la mandíbula en el suelo. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Ya te enseñaría una Vale. cosilla. Es bestial. Y es una música súper alegre, no es ninguna cosa rara, o sea, no, es rarísimo. Pero han conseguido algo especial y verlo de aquí a metro y medio es como, madre de Dios, se puede seguir haciendo cosas que sorprendan. No está todo inventado. Una pregunta para la gente que... Mucha gente te verá, que te conoce, mucha gente de Cantabria, otros bateristas que sepa ya cómo tocas. Para la gente que no te conozca, definir bien qué es el género progresivo, ¿vale? Y si puedes tocar un poco combinado con ese 4x4, que es lo que la gente... Un poco para acercar lo que es el progresivo, para Sí, la gente que no... Y que sepan diferenciar un poco cuál es uno y cuál es el... A ver, yo en Progre, por ejemplo, lo veo como ha habido un montón de etapas. Tenemos la etapa clásica de Yes y de King Crimson, toda esta serie de cosas, ¿no? Entonces, estoy pensando en algún groove que puede ser típico de aquella época. Déjame pensar. Va, espera. Genesis, ¿vale? Uno de los mejores grupos de la historia del rock progresivo, con Phil Collins en la batería. Tienen un tema que se llama Dance on a Volcano, que es bestial, para mí es la definición, junto a otro tema que es del rock progresivo. O sea, tan, 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 tan. Siete, ocho, cuatro, están tocando constantemente melodías que van
acompañando melodías que llaman ese estilo. Te estoy hablando de una grabación del 70 y pocos. Entonces ahí ya hay cosas bestiales. Luego ya vinieron gente más potente. Hay un grupo que se llama UK, no sé si lo conoces, No. que son clásicos. Tiene un disco del 78 que toca Alan Holmes, el mejor, para mí el mejor guitarrista que ha habido en la historia. Es un guitarrista favorito, John Petrucci y toda esta gente. Tiene un disco, tiene un tema que yo tengo una versión de ese tema en YouTube, si lo queréis echarle un vistazo, que se llama In the Dead of Night, que es una de mis canciones favoritas. O sea, el riff es... No es un 4x4 de toda la vida, están pasando cosas, ¿sabes? Y hoy en día ya hay cosas, por ejemplo, Porcupine Tree siempre han utilizado muy bien los amalgamas con Gavin Harrison. Por ejemplo, él utiliza mucho grupos de tres aquí, ¿eh? Utiliza muchísimo incluso con el doble bombo, el concepto que tiene de bombo. Que es otra forma de tocar totalmente diferente. Luego Pornoy en los 90 de compañía, que es realmente Pornoy es una mezcla de pues Simon Phillips y otra gente de baterías clásicos del rock metido en ese contexto. Todo era mucho más duro. Ya son cosas bastante más elaboradas y tal. Y ahora mismo hay baterías, Animals of Leaders, por ejemplo, con Matt Gaska. Es otra definición de lo que es el rock progresivo. O sea, llegados... Increíble. Es terrorífico, ¿no? Me parece la batería más bestia que existe. No hay ni un compás copiado. Está fuera. Cada segundo va... El último disco ya es... Sí. No hay por dónde cogerlo, es terrorífico. Yo lo estoy borrando mucho, cosas que veo de esa batería. Es increíble lo que tocan, tío. Muy bueno, increíble. Muy bueno. Y con groove, que pasa muchas veces, los baterías muchas veces de metal y tal, que hay que saber tocarlo, pero muchas veces se basa en cosas... Está muy bien, pero suena como una especie de máquina. Todo a la vez hay que tocarlo así, no de otra historia, ¿no? Pero me gustan más las baterías que crean más espacios, que funcionan. Por ejemplo, Leprous, ¿conoces el grupo de Leprous? El batería es increíble. Entonces, es una batería de metal, pero toca cosas muy interesantes. Le hará otra vuelta al estilo. Tocando con doble bombo y haciendo sus historias, ¿sabes? Vale, yo te quería preguntar ahora por el proceso creativo y cómo compones tú. Sí. La gente se lo puede llevar a su terreno, si toca jazz, si toca funky, si toca más 4x4, pero tú a la hora de componer y escribir lo que es el género progresivo, Sí. ¿cómo lo haces? ¿Buscas musicalidad? ¿Buscas ciertas...? A ver, yo lo primero depende un poco del tema. Si el tema es mío, yo parto de una melodía, sobre todo y cómo la batería puede complementar esa melodía. Nunca he compuesto nada, bueno, un par de ocasiones sí lo he hecho, pero lo normal es que intenta complementar una melodía, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un tema en YouTube que se llama Catch the Golden Fish, que es un tema que es mío, y ese yo toco el piano, pero fatal, con 2 dedos, ¿sabes? Pero bueno, sé algo de armonía, compongo mis historias, luego necesito gente para que lo arregle y suene decente, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces parto de ese tipo de melodías. Y otras esas melodías normalmente no suelen ser compases normales, no siempre, pero ahí entra un poquitín pues, donde acentúo, intento agarrar una serie de cosas, es decir, ¿dónde están los acentos? Aquí. Pues aquí es donde tienen que estar los bombos, las cajas, y poco a poco, cuando esté ese montado, pues yo voy añadiendo lo que es el charles, ese tipo de cosas para... Lo que quiero es que el engranaje funcione. Y lo demás, que realmente es lo que puede estar detrás, va lo último. Vale. Es al revés que en el jazz. En el jazz lo fundamental es que el plato esté funcionando, ¿no? En rock o en rock progresivo es el bombo y la caja lo que manda. Entonces lo demás es un poco accesorio. Entonces muchas veces, por ejemplo,
imagínate un compás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, en 5, ¿no? Sí. No estoy contando ni nada de eso. A veces no te crees que ayuda, porque a la hora tú cuando cuentas estás contando todos los números, pero no estás contando el acento. ¿Dónde está el acento de esa melodía? ¿Sabes? Entonces a veces ayuda algunas veces, pero otras veces limita, sobre todo a la hora de tocar y improvisar. ¿Sabes? Vale. Entonces está bien tener primero la melodía donde está o donde tienes que agarrar y luego teniendo claro eso hasta donde quieres llegar. O sea, por ejemplo, lo bueno que tiene la batería es que puede generar un montón de tensión. Entonces tú puedes generar cualquier ilusión rítmica sobre eso. Incluso tocando sobre algo, hay un principio que funciona muy bien. Sobre música complicada funcionan muy bien patrones simples. Y sobre música simple, patrones muy complicados. Es muy curioso eso. Eso lo aprendí de Bill Buffon, sobre todo. Imagínate esa misma melodía que te he dicho antes. Estoy tocando un 4 normal, ¿sabes? Y sobre melodías más sencillas, ahí puedes hacer más subdivisiones, tipo de cosas, ¿sabes? Son principios que son utilizo. Y luego me grabo, escucho cómo suena, cambio cosas, ahí ya empieza la rayada mental de cada uno. ¿Dirías que también un poco para que el género progresivo caiga bien, te tienes que centrar el bombo y la caja? ¿Siempre pones el 1 en el bombo? ¿Lo sueles combinar? No tiene por qué. De hecho, lo bonito es huir de eso. Uh-huh. Eso es algo que dice Robert Fripp, el líder de King Crimson. Cuando Gavin Harrison entró a tocar ahí en la última gira, no le dio ninguna directriz y me preguntó, oye, ¿qué quieres que toque? Me toca lo que quieras, menos el uno del bombo. ¿Sabes? O sea, no me acentúes hablando, por favor, ¿sabes? Entonces es cierto, porque estamos tan acostumbrados a eso, y lo bonito es que se genera un montón de tensión cuando no hay un uno, claro, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es lo que se busca. Depende de la melodía, del contexto. Ya. A veces tiene que ser muy claro, hay que marcar el uno en el sitio, y otras veces no marcarlo, pero hay que jugar un poco con ello y discutir con el resto de la banda qué es lo que mejor suena, ¿sabes? Un tema... Sí. Abrimos un melón. Es un melón complicado ese, ¿eh? Es curioso. Ponerse de acuerdo a veces. Todo el mundo en una banda parece saber tocar la batería. Todo el mundo tiene su batería, pero Sí. las baterías no opinan sobre lo que tocan los demás. Es curioso. Eso pasaba en los Beatles, por ejemplo. Todo el mundo, de hecho, Ringo no era el mejor batería que había en los Beatles. Solo entre muchos, pero no sé, yo creo que una banda funciona cuando todos están en la misma página, como te decía antes. Y hay que tirar. Entonces, creo que los baterías también nos tenemos que poner a las pilas a la hora de sacar melodías, hacer pequeños arreglos y echar una mano a la hora de componer, porque rítmicamente somos superior al resto de los músicos que hay en la banda. Armónicamente no. Entonces, que la historia es que hay que estar un poco al día de ese tipo de cosas. Yo suelo ser bastante respetuoso cuando el bajo le está hablando al guitarra y el guitarra le está hablando al bajo. Es como, sí, no me metáis, ¿vale? No me metáis en vuestra... Yo estoy aquí descansando, bebiendo agua, os estoy escuchando, pero... Toda crítica con sentido del humor y con respeto funciona bien. Pero, bueno, la cosa es eso. Y aquí hay que escuchar. Uh-huh. Hay que escuchar. No solo tocando, sino entre café y café. Hay que escuchar lo que pasa. Porque a veces nos empecinamos tanto que esto tiene que ser así. No tenemos que. A veces, la mejor forma de quitarse problemas de encima es escuchar grabaciones. Porque una cosa es la sensación que tú tienes tocando algo y otra cosa es cómo suena lo que has hecho. Y no sé si te ha pasado, muchas veces crees que has hecho algo y cuando lo escuchas grabado dices, joder, no vuelvo a hacer eso en la vida. Entonces eso ayuda muchísimo, se aprende muy bien. ¿Qué consejo le darías a una persona que se está iniciando, ya que quizá haya aprendido pero a tocar de oído, quizá no tiene un mentor, que no tiene un profesor y tiene unas bases que quizá no son las mejores? Sí. Tiene una técnica que quizá no es la mejor, que su mano izquierda no va al mismo nivel que su mano derecha. Me lo estás poniendo muy mal, ¿eh? Me estás poniendo fatal.
Mira, yo lo único que le diría es encuentra un profesor de batería. Ujú. Pero eso no significa que veas más vídeos de YouTube. No, encuentra un profesor de batería. Que sepas que su criterio vale la pena y con el que quieras empezar a trabajar. Eso es fundamental, porque hay gente que toca muy bien hoy en día, pero tiene lagunas, tiene taras, como dicen unos amigos míos. Tiene una tara aquí gorda que eso no te va a dejar seguir. Entonces, encuentra a alguien que vaya por esas taras, a por las partes blandas. Esto no funciona, ¿sabes? Claro. Y eso es lo que hay que trabajar. O sea, Es como, yo creo, un idioma. de nuevo. Necesitas la palabra, la gramática, para poder articular lo que tú quieres expresar. Claro. Y Bueno, pero es curioso eso, porque, mira, por ejemplo, el sistema educativo en España, el inglés es todo, Ujú. parece una clase de matemáticas, es todo fórmulas matemáticas para aprender a hablar. Total. La forma de aprender a hablar un idioma es lanzarte, tirarte de medio y equivocarte hasta atrás. Ujú. Yo creo en las dos cosas. Tienes que hacer las dos cosas. Estoy estudiando esto y a la vez estoy en una banda en lo que estoy intentando aplicar este tipo de cosas. Eso es cojonudo, porque cuando no haces una de las dos cosas, se va todo a la mierda. Ya. Yo creo que además también eso te hace ser creativo, no copiar lo que ya hay. Claro, a Yo, ver, todos tenemos referentes, yo los claro, tengo y se me oye a la hora de tocar, normal, ¿no? Pero de antes ocurría gente que intentaba o sea, calcar cada una de las cosas que hacía, empezando porque es imposible. ¿Eh? Nadie es capaz de calcar las cosas que toca Vini con la otra, entre otras cosas porque no sabes lo que va a hacer en el siguiente compás. Entonces te lo puedes aprender de memoria, por eso no tiene sentido. Lo que hay que entender es lo que hay detrás, no con nada más, ¿no? Pero lo que tienes que tener una base y esa base aplicarla. mm. Teoría y Y además es que se te abre un mundo, porque yo, por ejemplo, me acuerdo cuando me enseñaste esas modulaciones métricas, que ahora explica, eh, intentaré. también metía ciertas polirritmias a lo que has dicho tú, un compás sencillo, Claro, pero decías, esta ilusión rítmica le queda muy bien, porque al final no es, te sales de lo que todo el mundo haría, claro. le estás Eso es. dando algo que tú has aprendido y le estás metiendo tu toque más personal y lo Eso que tu es. creatividad. Y estás dando metiendo un montón de tensión Mm. sin dejarte a dar 2 millones de malos. Tampoco se necesita eso. Que la ¿Sabes? tensión dirías que es más quitarle Eso notas es. que meter. Exactamente, muchas veces ocurre eso. Ajá. Es como lo que estaba tocando antes de Viene para la Ayuda. Ahí mm, estás aportando una tensión que además le llega a todo el mundo. Porque no a todo el mundo le llega un baterías a dar 2 millones de palos. Le llega a los baterías, no a todos. Y el resto de músicas es como, vamos a esperar a que pase esto. Ya. De la otra forma sí que llegas, coño, ¿qué está pasando aquí? Todo el mundo gira la cabeza. Y cuando resuelves, vale, ya está, Ujú. ¿sabes? Entonces hay que tener eso un poco en el bolsillo también. Tocar rápido Mola. Y lento también. y lento también. No. Porque todo el mundo cree que, o no sé si se piensa que tocar rápido es más. Mira, tocar rápido está guay, a mí me encanta tocar rápido. Pero también me gusta tocar lento, o sea, la batería es todo, o sea, y la música es todo. Me gusta escuchar música lenta y música rápida. Lo que te decía antes, mira, Bernard Pardí es uno de los mejores baterías de la historia. Tocó un disco de Steely Dan, en varios, pero tocó en un disco de Steely Dan que se llama Gaucho. Es uno de mis temas favoritos, una de las mejores baterías que he escuchado nunca, de un tema que se llama Babylon Sisters. Para mí es el mejor shuffle por Jeff Porcaro de Toto viene de ahí. O sea, ¿Vale? y es solamente esto. La estrofa sería. Una cosa tan sutil, Ujú. hostia, puede hacer que cambien una cosa. No estoy tocando rápido, no se trata de tocar rápido. Pero también hay que saber tocar rápido cuando tienes que hacerlo. O sea, si estás tocando en una banda de metal, tío, o sea. O sea, dan los dos contextos, ¿no? Si puedes, si funcionas bien en los dos, mola. Porque vas a conseguir llegar a partes donde otra gente no Ya. llega. Ujú. Total.
quiero meterme un poco con el tema de técnica. Sí. Manos. Algo más para la gente que, pues eso. Vale. Sí. Se estudia poco realmente rudimentos hoy en día. Porque mucha gente la gente se sienta en la batería y toca, ¿no? Pero muchas veces hay que preparar cosas antes de sentarte, ¿no? Ujú. Entonces, yo trabajo mucho con pads y he trabajado mucho, pues, muchos ejercicios de caja. Toco el 80% casi de lo que toco con empuñadura tradicional, ¿vale? Si empezase de cero, tocaría parejo y posiblemente mandaría a la izquierda. Me gustaría tocar abierto, como Ujú. Billy Coban y esta gente, ¿no? Pero ya me estoy haciendo mayor, no tengo tiempo para empezar otra vez de cero. Pero la historia es, hay que buscarse un profesor y hay que, sobre todo, las manos, luego los pies, pero sobre todo las manos que funcionen, o sea, que controles todas las empuñaduras, que sepas qué tienes que hacer dependiendo de cada estilo. Eso parece sencillo, pero, por ejemplo, cuando mucha gente me viene con la empuñadura, por ejemplo, de estos dos dedos, ¿no? Ujú. Sí. Que no está mal, no hay nada que esté mal, ¿no? Pero esto está haciendo que rebote menos, que haya demasiada tensión. No, cuesta mucho cambiar a la que yo utilizo, que es esta, con la de detrás. Solamente este cambio vas a estar unos cuantos meses, casi un año, jodido, porque te ha cambiado un poquitín el punto del apoyo, ¿no? Pero hay que pasar por ello, porque luego tiene ventajas, muchas además. Con la gente que toca siempre con empuñadura francesa, que está bien cuando tocas suave. El problema es que cuando te quieres tocar fuerte, no hay pegada. No es que esté mal ni bien la otra, sino que hay que saber cambiar de una a otra dependiendo de cuando lo necesites. ¿Sabes? O sea, diríamos que una habilidad también de Eso es. avance técnico sería saber ya Controlar un poco de diferentes técnicas. todo y saber Ah. qué es lo que tienes que utilizar, ¿sabes? Porque tampoco es, no, todo se toca así. Ya. No tiene por qué. A veces, por ejemplo, para un grupo de metal, no veo a nadie tocando con una empuñadura francesa porque se va a lesionar. La empuñadura francesa es con el pulgar hacia arriba. Entonces, necesitas darle muy fuerte con esta empuñadura para conseguir un volumen igual que si tuvieras Ya. empuñadura americana o la alemana, que se consigue más pegada. Y lo mismo si quieres tocar suave. Si quieres tocar suave es... de quejas funcionan mejor con esta empuñadura. No me voy haciéndolo todo con... Ujú. ¿Sabes? Entonces, que te enseñen todas ellas y luego eres tú el que decide. Eso es fundamental. Genial. Un tema de afinación con respecto al metal, seguimos. Ujú. Lo estoy llevando toda mi tarde, ¿no? Sí, Progresivo se me está metalero. llegando algo. Y yo estoy llevando a otras cosas, ¿no? Con Afinación. respecto a la afinación de la caja, por ejemplo, Sí. siendo metal, obviamente quizá necesites más rebote, pues a velocidad. Vale. O no. Vale, Porque yo claro, estoy viendo muchas cosas hoy en día que tienen sentido. Por ejemplo, cada vez más gente en el metal está tocando todos los golpes de punta. No está utilizando aro y parche a la vez. ¿Vale? Y esto es solo de punta. ¿Por qué hacen esto? Porque todos los golpes te suenan igual. ¿Sabes? De esta forma, a ver, un golpe de aro, que es lo que yo utilizo siempre, suena de esta forma. Subes mucho más volumen, más pegada, y sin aro tienes menos pegada, pero si tocas rápido, todos los golpes te suenan más así. Y estoy viendo cada vez más que gente toca de esa forma, ¿sabes? Menos volumen, pero suenan todas las cosas igual y es más fácil disparar un trío, ¿sabes? Ya. Entonces, lo llevan bastante arriba, pero no tocando bien aro, consigues que el sonido sea más uniforme y un poco más, no agradable, pero sí
más fácil de sonorizar. Entonces, yo es una de las cosas que estoy viendo últimamente. Yo utilizo tocar de punta todo cuando tengo la tensión de la caja muy abajo. Cuando es push, ahí quito el aro y es todo de punta, suena mucho mejor. Tú tienes una tensión Está bastante alta. alta. Está bastante alta. O sea, no altísima, pero... Y luego con los timbales lo mismo. Si quieres, paso por cada uno de ellos. Están bastante altos estos y bastante bajos estos. O sea... ¿Vale? Entonces, tengo el rango de más alto a más grave. Sí, me funciona bastante bien grabando. Suena muy bien. Suena súper... Ayuda mucho. Sí, los parches y sobre todo los parches. Estos parches utilizan pero el Smooth White desde hace unos años y cantan estos parches. Funcionan muy bien. Muy bien. ¿Y abajo? Abajo, Diplomat, suelo utilizar. ¿Vale? ¿En caja también? Caja, no, un apasador. Normalmente con un apagador metido, el reverse dot, metido por dentro, por si acaso tengo que utilizar escobillas o tal. Es lo que suelo utilizar. Y en el bombo aquí está en una sola capa que me viene con la batería. Pero suelo utilizar el que tiene un apagador de remo, ¿cómo se llama? Se me dio la pinza. Yo que viene con una almohadilla. Yo controlo de Evans. Yo soy el de remo y no me sé todavía los parches. Cortamos aquí. Sí, pero ay, ¿cómo se llama? Ay, siempre me equivoco. Pues, Bueno, no pasa nada. Una pregunta que tenía yo con respecto al bombo, con respecto al pedal del bombo y al parche de bombo a la hora de conseguir una buena afinación. Sí. Porque yo, pues, como seguramente tú en tus inicios, pues y todo el mundo en sus inicios de baterista, haya tenido problemas a la hora de afinar la tensión del muelle para poder conseguir más eficiencia, digamos. Yo sigo con eso. Yo lo que me estoy dando cuenta con el tiempo es que depende del estilo musical que vayas a tocar, tienes que poner los pedales de una forma o de otra. Entonces, yo sé que he notado para tocar metal y cosas muy rápidas, funciona bien tener el parche un pelín más tenso de lo normal, para que haya un poco más de acción, y la gente, y tener los muelles un poquitín cañeros, ¿vale? Yo suelo utilizar muy poco peso en la maza, me gusta que sea ligera. Hay otra gente que necesita sentir la maza moviéndose, pero yo, bueno, para tocar mis cosas, que tampoco es una batería de metal, ni mucho menos, pero me viene bien para las técnicas que utilizo muchas veces de heel up, heel down. Incluso dobles rotos, o sea, invertidos. En vez de hacer... Un poco los pies como las manos. Y luego movimientos. Sí, es aplicar las manos a los pies, o más o menos lo que estás tocando con las manos. Total. Para ir finalizando, 5 baterías favoritos. Mi batería favorito de siempre ha sido Vinnie con la Utah. Ajá. Siempre lo ha sido. Y lo sigue siendo, porque es mi héroe. O sea, siempre toca cosas fuera de lo normal, en contextos en los que nadie se atrevería a hacer. De hecho, ni nadie más se va a atrever a hacer algo así. O sea, me parece una batería genial, el más grande que ha habido. Para mí. Luego, por supuesto que Dave Weckl, estoy mencionando a los fusioneros, que son los que más me han gustado siempre. Dave Weckl tiene una voz que es que pegar 2 palos y sabes que es él. Eso no, es muy difícil conseguir eso. Y luego, tío, toca, hay música ahí. Y luego ya podría irme a otras baterías. Por ejemplo, Gaby Harrison me encanta. Es una batería que viene de otro contexto, que no es del rock progresivo, pero ahí ha funcionado genial, tío. Yo, tocaba en una banda que se llama Incógnito, en Londres, que yo conocía esa banda de antes de hacerse el famoso y tal, y ya destacaba él ahí. Entonces le metieron en ese contexto y joder, tío, explotó.
Sí. Qué guay. Y luego, a ver, más baterías, hay muchos. ¿Español? Miguel Lama, sin duda. Me parece lo más grande que ha habido, vamos. Ujú. Y Salvador Niebla. Ajá. Esos dos, yo creo que son los dos mejores baterías que ha habido en este país. Y lo siguen siendo, vamos. Me parece. Luego hay gente bestial, Xavi Reisa, ¿qué más? Jairo Yaño. Hay gente que toca genial. O sea, hay un batería que se llama ahora Sergio Fargas, que no sé si le conoces. No. Que toca genial, me encanta. O sea, hay gente buenísima por ahí suelta. O sea, gente muy potente. Y si tuviera que decir uno más, ya saliendo un poco del tema, a Virgil Donati, me encanta. Es la batería de rock progresivo favorito mío de toda la vida. Mm. Y venga, uno más, solo, último más. Uno más. Bill Bruford, el batería de King Crimson, de Yes, de Genesis. De todas las cosas. Ese tío ha hecho tanto por la música que es bestial. Decidió jubilarse, no quiere saber más de la música. Y me da mucha pena porque es un tío. ¿Sabes por qué se jubiló de la música? Es curioso. Él era un fanático de Roy Haynes, del batería. Y estaba de gira con King Crimson. Fue a verle a un local a Nueva York. Dice que vio la peor actuación de su vida, que era un señor muy mayor que no podía tocar bien. Dice, yo no quiero acabar así. Yeah. O sea, muy, muy duro, ¿eh? Ajá. Pero el tipo lo dijo y lo cumplió. O sea, no ha vuelto a tocar nada Es más. difícil, ¿eh? Sí. Él tenía muy claro que si no voy a estar a la altura, me quito del medio. O sea, y sí lo ha cumplido. Es cierto. Una pregunta. Más. Mario Duplantier. Ah, sí. Joder. Matt Garska. Sí. Estipario Siberiano. Mike Pornoy. ¿Y a quién más pondríamos? Pero me Eloy Casagrande. Eloy. ¿Con cuál de ellos te quedarías? Matt Garska. Con Matt. Sin duda. Ajá. Tiene una voz especial. Él ha creado algo diferente. Es como Annika Nils, que ha creado algo. Es suyo. ¿Sabes? Nadie toca. Madagascar tiene su propio lenguaje. Los demás tocan que se salen, todos los que has nombrado. Son muy diferentes unos de otros. Igual que menos me gusta es Duplantier, porque no es mi estilo, ¿no? Yeah. Pero los demás tocan que te cagas. Vamos. Pero Madagascar es algo especial. Además le he visto tocar en otros contextos saliéndose. Y en Eloy Casagrande también le he visto tocar cosas fusioneras y tal. Bestial. Sí. Lo que pasa es que es tan bestia todo lo que tú que digo, no me acaba de sonar, no me acaba de convencer esto. Pero bueno, ahora está en Slipknot. Sí, lo he estado viendo ahí. Se revientan los platos. Es una bestia. Y solo suena extraño, pero con música suena bruto. Suena brutal. Pues nada, Chus, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo. Y nada, si quieres te dejo reventarlo un poco para que la gente pueda escuchar un poco tu batería, sí. Tu nueva vajilla. Yo me aparto. Pues si acaso salta algo.